Don Mario Villar Borja, buenos días. Usted como delegado de ANEI en Puebla, ¿qué nos puede decir por qué México no crece? Mira, yo creo que hay situaciones que no ha entendido el gobierno. No creen en México, no creen en su capacidad, trabajado en la realidad económica del país. Jamás han pagado impuestos, jamás han pagado seguros. Es puro juego suma cero. ¿Verdad? Eso de la bolsa y del comercio es juego suma cero. Unos ganan y otros pierden, pero la sociedad en su conjunto se queda igual. Si no se le da una preferencia a los productores medianos, pequeños, nacionales, internacionales, con carácter mexicano, que realmente cumplan con su responsabilidad fiscal, con su responsabilidad social, que vean a México como la fuente de su riqueza. Y la fuente de la riqueza es que haya demanda por los productos. Si no hay un incremento en los salarios reales de los trabajadores, el país no podrá crecer ni se podrá desarrollar. Yo creo que hay que considerar una cosa: el desarrollo es el incremento en la productividad de los factores nacionales de la producción. Cuando las acciones del gobierno vayan dirigidas a incrementar esa productividad, ¿verdad?, de la mano de obra, de los recursos naturales, de la infraestructura económica, de la generación tecnológica, de la capacidad empresarial, entonces México crecerá y será un país grande. ¿Y qué puede hacer el gobierno en específico para incrementar la producción y obviamente la productividad y darle al empresario la posibilidad de crear esa riqueza a la que usted alude? Mire, yo creo que son varias cosas. En primera, la productividad de los recursos naturales se debe de incrementar cuidándolos. El agua es una de las cosas más escasas. El petróleo, cuando se vende, se deberían utilizar esos fondos para investigar tecnologías alternas de energéticos. La mano de obra se debe de capacitar, pero no una capacidad general y mala y pésima como se tiene. A los pobres muchachos de secundaria los someten a 15, 16 materias. ¿Por qué no enseñarles 5, 6, 8 materias máximo, pero que se concentren, que aprendan, que sean más productivos con esas cosas? Además, no todos tienen que ser profesionistas, debe haber muchos técnicos intermedios que necesita la empresa, que necesita la industria para poder crecer y desarrollarse. En la infraestructura debe ser una infraestructura gratuita para que puedan ellos realmente competir con el extranjero. ¿Qué pasa con la infraestructura gratuita que hay en nuestros competidores? Y aquí se nos cobran, nos dilatan, nos entorpecen el paso en las casetas de peaje. Es que modernizaron las carreteras y ni siquiera tienen ese paso automático como lo tienen las carreteras de Europa o las carreteras de Estados Unidos. Estamos atrasadísimos en todo. Yo creo que el gobierno tampoco se ha modernizado en lo más mínimo. Sigue teniendo una burocracia muy pesada. Eso es obesa, es pesada, es ineficiente. Ok, entonces, dentro de los obstáculos que usted alude, podemos encontrar a los monopolios, podemos encontrar el tipo de cambio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Es una vergüenza que el Estado mexicano siga privilegiando los monopolios y los oligopolios. El mercado trabaja cuando hay una oferta y cuando hay una demanda. Yo soy un teórico de la economía y sabemos precisamente que no hay economía de mercado mientras no haya oferta y demanda. Pero la oferta en el monopolio es un punto, no hay una oferta, no hay mercado. Pero eso es una cosa. La otra pregunta que es muy interesante y creo que es la más importante es precisamente que el tipo de cambio nos crea una eficiencia permanente, una deficiencia permanente al sistema productivo. ¿Qué pasa? Que pues el productor nacional prefiere los insumos que vienen del extranjero a los mexicanos porque le cuestan más caros. Por otro lado, no puede exportar porque no puede competir con los inversores, con los productores internacionales que sí tienen un tipo de cambio como el que tiene China. Miren, México no ha querido seguir el buen ejemplo de Japón. Japón creo que fue el primero que usó el tipo de cambio como un instrumento de desarrollo. Mantuvieron el yen 25 años a 260 yenes por dólar. Y eso hizo que Toyota, que en 1970 era el peor carro de todo el mundo, para 1990
20 años después fuera el carro número 1 del mundo. Y Honda, y Nissan, y todas las empresas japonesas saltaran tecnológicamente. ¿Por qué? Porque al poder ganar más vendiendo al extranjero, se equiparon para mercadotecnia internacional, se equiparon para tecnología internacional, en diseño y en producción, y desarrollaron muy buenos métodos de eficiencia productiva. A pesar de los grandes sueldos, por ejemplo, que hay en Alemania, que hay en Japón, compiten muy eficientemente con cualquier parte del mundo por la alta eficiencia de ellos. Eso no se ha visto. El tipo de cambio que tiene México es un tipo de cambio perverso. Yo entiendo cómo un político se pueda ufanar de que el peso se está revaluando, cuando esa revaluación del peso está creándole graves problemas a todo el empresariado mexicano. Muy bien. Entonces, dos cosas nos podemos quedar valiosas o extremadamente valiosas de lo que nos acaba de decir usted. Una, hay una falla sistémica por monopolios y oligopolios que desaparecen la oferta y la demanda. Y dos, el tipo de cambio manejado perversamente destruye la iniciativa del empresario mexicano. Así es. Es más, miren, las leyes mexicanas antimonopolios no son leyes, son elefantes blancos para crear una burocracia. Esa comisión federal de competencia es un elefante blanco. Yo les enseño a ustedes demandas que se han interpuesto en Europa, en España. Tengo resoluciones de los juzgados españoles en el cual los agraviados es el público, es el competidor de los monopolios, y puede presentar una demanda contra esos monopolios y lograr cosas muy importantes. Yo tengo la prueba, el elemento, los tengo por escrito. Es más, ahora en la reunión que vamos a tener los voy a llevar para que los vean. Te los voy a dar una copia para que los tengan ustedes. Es una cosa muy buena. Si tú dejas en manos de un burócrata, por muy inteligente que sea, por muy poderoso que sea, por muy bueno que sea, nunca va a ser tan bueno, tan poderoso como el agraviado. El agraviado es el que tendría que renunciar y recuperar el robo que le hacen los oligopolios y los monopolios. Imagínense que pudiéramos los mexicanos recuperar todo lo que nos han robado los monopolios, y no nomás uno, Televisa, Telmex, etcétera, etcétera, etcétera. Nos están robando a todos. Si tú puedes recuperar eso, lo vamos a hacer. Entonces, nuestras leyes antimonopólicas deben de permitir una capacidad procesal activa a los agraviados, y además deben de permitir la acción de grupo, la acción de clase, que se usa en el derecho inglés, en el derecho americano, y en toda Europa se usa, ¿verdad? Eso sería realmente modernizar nuestra legislación para combatir a los monopolios. ¿Quién los puede combatir más que el agraviado, que el empresario agraviado? Magnífico, don Mario. Y por último, desde Puebla, ¿cómo ve usted al empresariado independiente, o qué le diría al empresario independiente de Puebla para que ayude a que su país crezca? Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer es unirse. Una voz dispersa no sirve para nada. Estamos gobernados por tecnócratas que nunca han trabajado en la realidad económica del país. Jamás han pagado impuestos, jamás han pagado seguro social, jamás se han tronado los dedos para conseguir la nómina, jamás han pedido prestado y se han enfrentado a la burocracia de los bancos. Hay que unirnos al empresario, a una asociación nacional, para lograr el cambio que se requiere en México, porque la voz independiente no es escuchada. La que es escuchada es la voz colectiva. Cuando tenemos una representación, ¿verdad?, con un presidente nacional inteligente y fuerte, entonces vamos a ser escuchados. Si no somos escuchados, nuestras quejas se quedan en el aire y no pasa nada. No pasa nada. Entonces necesitamos unirnos para que esa fuerza unida pueda lograr los cambios que México necesita. ¿Nos podría usted expedir la invitación para ANEI? Claro, vamos a rogarles a todos los empresarios poblanos que se unan para formar la ANEI aquí en Puebla, y formemos parte de la ANEI nacional, y que juntos podamos tramitar, podamos hacer valer nuestra voz y nuestras quejas ante los políticos que no entienden a nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.